como el personaje que estaba preparando un atentado contra su vida. Vamos a iniciar de inmediato. Bienvenido en estudios al expresidente de la República, asambleísta Lucio Gutiérrez Borbúa. El presidente ayer en Guayaquil decía que no se han presentado propuestas para ir a la consulta. Sin embargo, hay una apertura, incluiría 5 preguntas más que ayer delineó la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Ustedes han anunciado, por ejemplo, propuestas de enmiendas constitucionales. ¿En qué se sustentan y en qué consisten? Muy buen día, coronel Gutiérrez. Buenos días, muchísimas gracias a la cadena Democracia por esta oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos, un feliz año, ojalá las cosas mejoren en el país. Quiero comenzar pues felicitando a la Policía Nacional también por esa captura al posible sicario que podría atentar contra la vida de la fiscal, y creo que justamente en premio a eso el día de ayer aprobamos en la Asamblea Nacional la universidad policial. Creo que esa es una muy buena noticia y con todo gusto votamos a favor de la creación de la universidad, porque definitivamente la educación es el mejor camino para salir de la pobreza, de este oscurantismo, de este subdesarrollo, y también la gente con educación va a votar de mejor manera. Ya no va a seguir votando por los mismos delincuentes que llegan a los diferentes cargos de elección popular y nos han convertido en lo que es ahora el Ecuador, en un narcoestado, con narcojusticia, con narcopolítica, etcétera. A ver, el presidente de la República está pidiendo propuestas, correcto. Le lanzamos una. Incluya nuevamente la pregunta número 12, que parece que por presiones se la retiró y que se refería, y ahora pues le proponemos, a la extradición para todos los delincuentes, especialmente para los narcotraficantes. Y ojalá pues el presidente de la República, también como lo habíamos sugerido, aproveche esta ocasión para que haga cambios trascendentales, cambios radicales en el país. El país se desangra, el país se cae a pedazos y no podemos continuar con paños de agua tibia. Esta consulta y estas propuestas presentadas por el presidente de la República, yo pienso que lo que le van a significar al país es una pérdida de tiempo y pérdida de dinero, porque en la práctica, al mediano, ni siquiera a largo plazo van a solucionar el problema gravísimo que tenemos de delincuencia organizada, de corrupción, de impunidad en nuestro país. Yo sugería que el presidente de la República retire estas preguntas y que de pronto nos haga unas 3 o 4 preguntas. Primera pregunta: ¿está de acuerdo el pueblo ecuatoriano en aprobar esta constitución, esta nueva constitución, que tiene como base la Constitución de 1998 renovada? Se le hace algunos cambios a esa Constitución, se le puede poner algunos aditamentos o algunos artículos de la actual Constitución, sobre todo en temas de derechos humanos, pero la ventaja sería que de raíz eliminamos instituciones que nos han llenado de vergüenza y de corrupción a los ecuatorianos. Me refiero al Consejo de la Judicatura, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y al Consejo y Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral, mucho ojo ecuatorianos, el Consejo Nacional Electoral es el cómplice de la narcopolítica. El Consejo Nacional Electoral se vuelve sordo, ciego y mudo ante las narcomillonarias campañas electorales. Luego esos narcopolíticos financiados por el narcotráfico llegan a la Asamblea Nacional y promueven juicios contra los que están luchando contra el narcoestado, en este caso la fiscal general del Estado. Llegan a la Asamblea, llegan a diferentes cargos de elección popular y desde ahí comienzan a apoyar al narcotráfico en el Ecuador, y por eso hemos llegado a esta situación desastrosa. Ese sería un cambio radical en el Ecuador. El otro, debería haber cambios radicales en el Código Orgánico Integral Penal para sancionar con cadena perpetua a todos los políticos ladrones, a todos esos jueces y fiscales corruptos
que dejan en libertad a los delincuentes. Y también reformas radicales al Código de la Democracia para que gente con grillete, gente con glosas por haberse robado el dinero público, gente con antecedentes penales no puedan ser candidatos. Por favor, ¿hasta cuándo nos llenamos de vergüenza con candidatos a alcaldes con grillete, a prefectos con grillete, a asambleístas con grillete, candidatos con glosas por haberse robado el dinero público? ¿Hasta cuándo, ecuatorianos? ¿Hasta cuándo cambiamos ese Consejo Nacional Electoral que nos llena de vergüenza, ese Consejo Nacional Electoral con gente que está ahí de manera ilegal, como la señora ingeniera Diana Tamaín, que debía haber salido en el año 2020, que ni siquiera debía haber estado en el Consejo Nacional Electoral permanente, porque ella era parte del Consejo Nacional Electoral transitorio? Violó la ley. Y entonces, ¿cómo podemos, gente que viola la ley, cómo podemos permitir que sigan en cargos públicos? Luego la señora Tamayo fue destituida por la Contraloría porque no observó las recomendaciones que hizo la Contraloría, sobre todo en temas de transparencia electoral. Y luego tenía que también ya ser renovada en el año 2020, estamos en el año 2024 y vemos que hay un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que, al igual que el Consejo Nacional Electoral en elecciones, en este caso en la permanencia ilegal de autoridades, se vuelve ese consejo también sordo, ciego y mudo. Me refiero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no hace nada para cambiar a este Consejo Nacional Electoral, que no solamente nos llena de vergüenza, sino que todas las elecciones son con sospechas, se critican a todas las elecciones, y producto de eso es que se anularon las elecciones telemáticas en el año pasado y tuvieron que repetirse con un gravísimo perjuicio, no solamente a la imagen del país, sino con un perjuicio a los recursos públicos del Ecuador, y por eso nosotros presentamos al actual Contralor General del Estado que realice un examen especial, y el Contralor General del Estado, hay que reconocerlo, comenzó a actuar de inmediato y se está iniciando ya ese examen especial al Consejo Nacional Electoral. Coronel Gutiérrez, ustedes van a formalizar, van a presentar esto en las próximas horas al Ejecutivo para que considere, porque ayer el reclamo era que presenten para ver cuán viables son. Por cierto, hay algunas reformas que pudieran ser viables por este mecanismo de la consulta popular o el plebiscito, incluso un referéndum, pero hay otras que complicaría, como una reforma estructural o la puesta en vigencia de la Constitución del 98 con los cambios adecuando a la realidad. ¿Habría dificultades jurídicas? No, porque ecuatorianos, recordemos que en el año de 1998, el gobierno militar, cuando terminaba su gobierno y comenzaba esta nueva etapa democrática, nos preguntó a los ecuatorianos: ¿quieren la Constitución actual, la que estaba vigente? Me parece que era la del 45 renovada, o quieren esta nueva Constitución, la del 78. El pueblo votó por la del 78. Hoy se puede hacer lo mismo. El presidente de la República tiene la facultad de preguntar al Ecuador, y es el pueblo soberano el que con su voto le va a decir sí o no. Y si queremos cambios trascendentales, si queremos terminar con ese Consejo de la Judicatura que, repito, nos ha llenado de vergüenza, si queremos terminar con ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que igualmente nos ha llenado de vergüenza porque no están actuando ante la corrupción, no hace nada ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y tenemos un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Contencioso Electoral que son de bolsillo, obedecen órdenes de Guayaquil y obedecen órdenes de Bélgica. Esa es la verdad, ecuatorianos. Y entonces, pues, necesitamos cambios radicales. Estamos con el país, estamos con la mayoría de ecuatorianos que somos gente honesta, trabajadora, patriota, o estamos con la narcodelincuencia en el Ecuador. También el gobierno nacional tiene que definirse. Nosotros, desde la Asamblea, no solamente nos quedamos en la crítica, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, y tal como ofrecimos en campaña electoral, y como una primicia aquí a Radio Democracia, les presento el documento de haber entregado el día de ayer en la Asamblea Nacional para trámite, oficio dirigido al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, un proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal que estipula, entre otras cosas, la cadena perpetua. Estamos nosotros pidiendo cambios radicales en el Código Orgánico Integral Penal, que también se lo hizo a favor de los delincuentes, que también se lo hizo a favor de la impunidad. Claro, ahí volvemos al tema constitucional. En un país de derechos,
como se consagrara en la Constitución de Montecristi 2008, y no de Estado de Derecho, van a reivindicar los derechos. Y penosamente aquí ha habido más derechos para el delincuente que para el ciudadano afectado. Sí, yo quisiera preguntarles a los que defienden los derechos de los criminales, ¿qué harían si es que uno de los 4 niños masacrados en el Guasmo Sur, en Guayaquil, sería su hijo? O si la señora embarazada que fue asesinada sería su madre o su hermana. O si cualquiera de los miles de ecuatorianos que han sido vilmente asesinados en el Ecuador sería su familiar. ¿Seguiría abogando o seguiría pidiendo privilegios para los delincuentes? Por favor, si hoy no tomamos medidas extremas, el Ecuador nunca va a cambiar. Hoy es el momento, el pueblo exige a sus autoridades que actúen, y si las autoridades no actúan, el pueblo nos va a sobrepasar. El pueblo ya está tomando la justicia por su propia mano. Y por eso hemos presentado, como les decía, este proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal para sancionar con cadena perpetua a todos los políticos ladrones que se roben fondos públicos. Ya no queremos que sigan fugando, ya no queremos tener prófugos de la justicia, queremos que devuelvan la plata que robaron. Pero igualmente también cadena perpetua es la propuesta para los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes, a los de cuello blanco, pero también a los sicarios, también a los narcotraficantes, y también cadena perpetua para todos estos delitos execrables de sicariato, de narcotráfico, de violación, de femicidio, porque si no tomamos, repito, medidas radicales, el Ecuador no va a cambiar. Y todos los presos en esta propuesta tendrán que trabajar para pagar por la comida. Ya basta de que en el Ecuador haya gente pobre que no come 2 veces al día, peor 3 veces al día. Y el pueblo ecuatoriano, con nuestros impuestos, estamos pagando a los presos, a los que atentaron contra la paz, la tranquilidad de la sociedad ecuatoriana. Ya basta, necesitamos de estos cambios radicales, pero también proteger a los jueces y fiscales honestos, que sí hay. Y entonces la propuesta es que a través de un código el juez no sepa a qué delincuente está juzgando, para que tampoco hayan esos malos deseos, como sucedió con el juez Curipallo, que con $250,000 le dejó en libertad al señor Jorge Glass. Pero tampoco el delincuente sabrá qué juez le está juzgando, para que tampoco pues atente contra la integridad del juez. Eso implicaría una reforma al COIP. Esa es una reforma al COIP. Y también presentamos el mes pasado, el 19 de diciembre, está aquí la recepción del trámite, enmiendas a la Constitución de la República para volver a pedir el pasado judicial, porque esta Constitución, ecuatorianos, es también a favor de la impunidad, es a favor de los delincuentes. Y les recordaré a algunos, pues, hagan un poquito de memoria. En el año 2008, el único partido político que hizo campaña en contra de la actual Constitución, diciéndole a los ecuatorianos que si aprobábamos esta Constitución por 3 artículos, y hay otros más, pero nos referíamos a 3 artículos como el número de nuestro partido, el Ecuador se convertiría en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga, porque esta Constitución prohíbe la extradición. Y por eso le sugería al presidente de la República, coloque la extradición de delincuentes, especialmente de narcotraficantes. Esta Constitución, en el artículo 416, numeral 6, permite el uso del concepto de ciudadanía universal. Con esto acá al Ecuador puede venir cualquier delincuente, cualquier narcotraficante, cualquier sicario, nadie le pide papeles, nadie le dice a qué viene, se instala en el Ecuador su empresa, entre comillas, de narcotráfico o de sicariato, y comienza a sembrar el terror en el país. Estamos enmendando este artículo y la propuesta es que en lugar de el principio de la ciudadanía universal diga, el Ecuador reconoce y regula la libre movilidad humana. Reconocemos la libre movilidad humana, pero nos reservamos el derecho de pedir papeles
de pedir antecedentes, especialmente a los delincuentes, porque aquí capturan extranjeros que tienen un larguísimo historial como sicarios, como narcotraficantes, que han sido detenidos cantidad de veces en sus países de origen, y no podemos permitir que ellos ingresen y se instalen libremente en el Ecuador. También estamos pidiendo la enmienda del artículo 11.2, que esta Constitución dice que nadie podrá ser discriminado por el color de la piel, por la religión, por la situación socioeconómica, por la inclinación sexual. En todo eso estamos de acuerdo, pero también dice por el pasado judicial. Es decir, en el Ecuador no les podemos discriminar a alguien que en su pasado judicial tenga un historial delictivo de sicariato, de narcotráfico, de pedófilo, de crímenes de femicidio. Eso no puede ser. Entonces, en la enmienda estamos sugiriendo que se retire la palabra pasado judicial. Nadie podrá ser discriminado por los otros temas, pero retiramos lo que dice el pasado judicial. También hemos presentado una enmienda al artículo 77, que es otro artículo cómplice de la impunidad. Ese artículo dice: la privación de libertad no será la regla general. Y es por eso que los delincuentes de cuello blanco, sicarios, narcotraficantes, cuando los mismos del aparataje de justicia les dicen: mira, te vamos a iniciar una investigación previa, ese rato se van del país. La enmienda dice: la privación de libertad no será la regla general, excepto en los casos de peculado, de sicariato, de narcotráfico, de femicidio, de asesinato y todos los delitos contra la administración pública, el cohecho, el soborno, etcétera. ¿Tienen redactadas ustedes las propuestas? Sí, para que en este momento, cuando dice que presenten... ya presentamos. Ya está presentado. Ya está presentado. Por ejemplo, tenemos acá el resumen. En el artículo 77 de la Constitución, como ya les mencioné, quedaría así: la privación de la libertad no será la regla general. Añadimos las siguientes frases: excepto en los casos de narcotráfico, violación, sicariato, femicidio, asesinato, peculado y delitos contra la administración pública. Hemos presentado toda una reforma al Código Orgánico Integral Penal, en el que, por ejemplo, los que hagan fraude electoral, me parece que antes se les sancionaba como con 15 años, ahora pedimos de 20 a 30 años a los que cometan fraude electoral. Hemos presentado todo un documento un poquito extenso con estas reformas en la Asamblea. En la Asamblea Nacional. Aquí está pues la hoja de recepción. Claro, y se puede presentar al Ejecutivo para que algo de esto tome en cuenta dentro de las 5 preguntas que anuncia que aumentaría. Sí, lo vamos a presentar también al presidente de la República, y también sugerencia sería que las propuestas, que las preguntas se las realice de tal manera que vayan directamente los que tengan que ir al Código Orgánico Integral Penal o los que tengan que ir a la Constitución de la República, porque no ganamos mucho si es un enunciado general y luego para que vaya luego a la Asamblea. Tiene que ir a la Asamblea. No. ¿Para qué preguntar al pueblo? Para eso mande directamente a la Asamblea. No hace falta gastarse 50, 60 millones de dólares en esta crisis económica. Podría ahorrarse ese dinero y retirar esas preguntas. El Ecuador necesita cambios radicales: una nueva Constitución de la República, un nuevo Código Orgánico Integral Penal, un nuevo Código de la Democracia, eliminar todas esas leyes que se hicieron a favor de los delincuentes por leyes que protejan a la mayoría de ciudadanos ecuatorianos. Eso es lo que pide, eso es lo que exige el país. El presidente de la República no necesita ninguna ley. El presidente de la República, esto también como sugerencia, puede él ordenar, disponer con decreto, pedir el pasado judicial a todos los extranjeros que están ingresando al país y realizar permanentes patrullajes en el país para que extranjero capturado sea deportado. Esto ya lo hemos hecho. En mi gobierno lo hicimos, impusimos el requisito del pasado judicial, hicimos patrullajes permanentes. Extranjero delincuente capturado era deportado. Ustedes recordarán que uno de los delincuentes más famosos capturados en mi gobierno en el año 2004 fue el señor Simón Trinidad, claro, que lo deportamos 2004. A Colombia. Entonces, esto ya se ha hecho. Y en el año 2003, 2004, 2005, ecuatorianos, teníamos el convenio de la Comunidad Andina de Naciones, que dice que solamente con cédula uno puede transitar por los países bolivarianos. Pero esta es una decisión soberana, es una decisión del pueblo ecuatoriano, es voluntad
política, porque los acuerdos internacionales hay que respetarlos, pero no los acuerdos internacionales que nos permitan, como en este momento, vivir una permanente zozobra. Ahí viene el líder político, ahí viene el presidente de la República, que con voluntad política tiene que tomar estas poner decisiones. Estos temas en la decisión. Por fuerza mayor, por esta situación, el país, repito, se desangra. Todos los días nos estamos desangrando. El país se cae a pedazos. Hay que tomar medidas urgentes. Nadie va a querer venir a invertir en un país en donde no hay seguridad ciudadana. Así es. El coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, asambleísta en la actual legislatura. Muchas gracias por estos hechos puntuales que usted ha anunciado y que debieran entrar por lo menos al análisis cuando se habla de 5 preguntas más en la consulta popular. Muy gentil, coronel Lucio Gutiérrez. Muchísimas gracias, muy buenos días. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, volvemos con el señor ministro de Economía y Finanzas, economista Juan Carlos Vega, aquí en la revista de Opinión Democracia. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líder.